pues empezamos aquí con Carmen Bullosa y quisiera empezar hablando un poquito de la traducción, ¿no? Y no sé si tocaron este tema ayer, pero me interesa mucho tu involucramiento con el proceso de traducción de tus obras. Si podríamos empezar con 30 años, que se tradujo a Living to Gospel. No sé. Yo creo que he tenido relaciones con diferentes traductores y han sido muy distintas. Y además porque depende del libro. En el caso de 30 años, tenía problemas que escapaban a la posibilidad de la traducción. Pienso no solamente en la palabra peje lagarto, la palabra peje lagarto no existe en inglés, que quedó como lizard, no es lizard, el lagarto es pez, peje, lagarto. Y que yo siempre en mi infancia, en las visitas a Tabasco con mi abuela, en mi casa no me llegaba el peje lagarto, porque el peje lagarto era de pobres. Pero había muchas cosas que eran intraducibles, que no se podían traducir porque eran términos locales. Y que el traductor que es canadiense, que es muy bueno, Jeff Hargreaves, ¿Y ha traducido? sí, él optó por esta, digamos, internacionalización, y yo lo dejé hacer porque era una decisión que tenía que tomar el traductor. Lo que yo no sé, yo no puedo opinar, y pienso que es el asunto central de una traducción, es si capturan en la atmósfera o no de un libro. Eso es algo, francamente, casi diría yo milagroso. Si el traductor tiene que ser un escritor y tiene que capturar una atmósfera y tiene que ser capaz, no es un problema de una palabra o de un título o de, incluso ni siquiera de un ritmo, sino cómo traduce la atmósfera, las palabras, pues la música de las palabras, la resonancia de las palabras crean una atmósfera. Y ahí yo no puedo juzgar ni con 30 años ni con nada. No puedo porque hablo inglés desde niña, pero yo no puedo, no lo sé, no lo alcanzo a ver. O sea, sí alcanzo a verlo cuando yo como una lectora pasiva estoy leyendo un autor y me gusta un autor angloparlante y me gusta y lo entiendo y lo sigo. Pero en el caso de mis propias obras yo no puedo juzgar, la verdad, honestamente, no puedo juzgar. Puedo ver si me gafe, pero yo no puedo ver si tiene o no tiene. Lo que sí hay es la relación con el traductor. Entonces he tenido relaciones con traductores muy intensas y muy buenas, y muy fructíferas, sin duda, de intimidad lingüística. Con Susanne Lange, mi traductora al alemán, he tenido un contacto muy fuerte, con consultas muy precisas de puntos que para mí son capitales y que ella inmediatamente dio. Con Samantha Schnee, que ha trabajado algunos textos al inglés y tradujo El complot de los románticos y La novela perfecta. Ha sido una relación preciosa. El proceso de traducción con Claude Fell al francés, el proceso fue una delicia. El tipo de preguntas que me hacía, las consultas, las frases que me enviaba, o sea, era una relación literaria del lado del escritor, o sea, no del otro lado del escritorio, no del lado del lector, sino del lado mismo del escritor, el tipo de consultas que me hacían. Eso en sí tiene un valor muy grande y para el autor es un entrenamiento. Ahora bien, yo no puedo, como no soy traductora, yo no puedo, no sé, hay un punto en el que me quedo varada y tengo que simplemente confiar en el traductor, no más. Tengo que dejarlo que él haga lo que quiera. En el caso ahora de la edición del número de Words Without Borders, yo elegí los textos en español. En algunos casos, cuando los autores no eran angloparlantes, los traductores me enviaron las consultas a mí.
Pero yo no hice la edición de las traducciones, de eso se encargó Samantha Schnell y es súper profesional, o sea, trabaja con un oído, con un ojo, con una inteligencia, con un amor por las dos lenguas, cosa que me parece bastante milagrosa porque ella no aprendió español de niña, lo aprendió de adulto y lo captura entero y lo entiende, casi diría yo que tiene un alma en español, algo muy peculiar. Y ella hizo el trabajo de edición. Yo no sé hacer ese trabajo, no lo domino. Pero siempre has llevado esta relación íntima con ellos. Pues cuando se dejan o cuando ellos quieren, cuando lo buscan, y cuando lo encuentran en el momento, porque también ocurre a veces que uno está distraído en otro proyecto, viajando, o en algún momento personal en que uno lo atiende precisamente. Y la traducción de la poesía, porque tú has traducido algún que otro poema, ¿verdad? Pero muy escasamente, digamos. Cuando me he enamorado de un poema, uno de Honor Moore, de Megan O'Rourke, cuando de pronto me enamoro de un poema, pues lo traduzco. Un poco por jugar con el poema, ¿no? Pero no, tampoco es una labor que yo haya hecho como han hecho muy seriamente poetas mexicanos que se dedican, traducen, conocen, lo toman como, yo no, pues yo soy novelista, soy poeta, soy ensayista, siempre ando en otra y no tengo esa generosidad que tiene que tener el traductor. El traductor tiene que someterse al trabajo del otro. Ahora bien, hacia el español sí me pasa otra cosa. Es muy difícil que a mí me guste una traducción al español. Y del inglés al español y del francés al español, que los domino. Suelo pelear mucho. Suelo creer que no es la atmósfera, que no es el ritmo, que no capturan el alma del autor. Traductores incluso que la gente elogia muchísimo, yo reviento de coraje. A mí me pasa en inglés, pero cuando son más graves los gafes o el desacierto del traductor. Pero al español sí me cuesta muchísimo trabajo traducir. No se lee traducción, se nota. Se nota que no es el autor, se nota que es una voz impostada, se nota que el ritmo es otro, se nota una rigidez, se nota una torpeza, se nota una ausencia de juego, de flexibilidad. Se nota la personalidad misma del traductor. El traductor tiene que tener una personalidad invisible. Si el traductor es pomposo, allá él, pero ¿por qué va a cargar de pomposidad a un texto ligero o un texto socarrón o un texto irreverente? Entonces, hablando de ese juego y esa flexibilidad, me gustaría hablar un poquito del proceso de escribir para ti. Una obra tan prolífica y unas obsesiones que has mencionado que revisitas con frecuencia. Me pregunto por el proceso de escribir en cuanto a la investigación y la revisión. ¿No? Es una pregunta desde la perspectiva creativa, ¿no? O sea, si te sientas a escribir el borrador y después a investigar o cómo. No, primero leo, primero devoro material, o sea, primero tengo la obsesión, decirlo así, ¿no? Si puedo marcar las fases de creación de una novela que tiene un escenario preciso, histórico. Primero descubro la novela o encuentro la novela o emprendo el viaje anímico y imaginario que es la creación del personaje o la situación, lo que sea. Y después empiezo a leer sobre el tema. Esta fase la disfruto muchísimo. Bueno, la verdad es que disfruto todas las fases, pero esta fase la disfruto especialmente en una biblioteca. Empiezo a husmear, ¿no? Por ejemplo, me pasó cuando escribía La Virgen y el violín de Sofonis Vanguisola, que me quedaba camino a los estantes de pintura renacentista, me quedaba el África. Entonces siempre me detenía en el África y pasaba el dedo y buscaba y encontraba, abría libros, leía, me picaban, me gustaba demasiado, me sentaba a leer del tema.
De ahí pude tener un personaje y además creía que eso iba a ser para otra novela. Empecé a tomar apuntes de otra novela, pensé dejar de lado la de Sofonisba y hacer mi novela de negros en México porque entendí la grandeza de un cierto momento del África, Gao, Timbuktu, la primera universidad grande universal del mundo, la primera a la que asistieron mujeres como estudiantes, todo esto. Y dije, no, es que esto tiene como la caída de Gao y de Timbuktu, las 3 ciudades grandes que caen y empieza la trata de personas. Y dije, no, tengo que hacerlo. Entonces empecé a tomar notas. Y todo fue porque yo iba camino a... O sea, esta maravilla que son los estantes abiertos, ¿no? Que puedes entrar a husmear en el completo. Y que ahora los ebooks han abierto de una manera, las e-libraries han abierto de una manera tal vez más difícil de recorrer, pero también muy fea. El caso es que, bueno, recorrí en mi personaje y volví a mi Sofonisba y seguí leyendo Sofonisba, pensando, escribí un largo ensayo sobre ella, que todavía no publico, pero que ya va a salir. Descubriendo entero el personaje y ya mientras hacía eso cobraba más cuerpo mi idea original, le vi la trama bien a la novela y entonces ya y mis libretas de notas, muchas libretas de notas, me senté a escribir. Y en medio de escribir, por supuesto, de pronto hay una duda, pero procuro que ya tenga descubierta la mayor cantidad de hoyos. Por lo regular no voy rebotando, o ya no lo hago, no sé si lo hacía con primera novela, no me acuerdo, pero ya no reboto. Yo estoy escribiendo una novela y estoy escribiendo una novela, y ya se trata nada más de invención, no me importa transgredir, tiene que funcionar para la novela. Lo otro ya lo traigo, ya lo tengo. La última que escribí, que es de Texas, una recreación de Brownsville y de Matamoros en el momento de la gran ladronería. Esta última tuve la suerte de tener ya en mi Kindle mi propia biblioteca electrónica del tema. Sí tengo algunos libros, tengo mi pila de libros y todas mis libretas, porque es cierto que todo esto lo cargaba, era buenísimo porque por lo regular cuando viajo tengo las rodillas rotas de que ando cargando libros, buscando, haciendo anotaciones, paso al siguiente, no sé cuánto me va a tardar en uno, entonces voy cargando mis pilas, pero ahora con mi Kindle traía todo ahí, lo traigo, todo así en mi bibliotequita y además las pilas en casa. Y mi libreta, muchas notas y soñando y imaginando. Y mientras buscaba qué otros libros me hacían falta, si los había en ebook, qué bueno, y si no, pues los pedía de la biblioteca, o si no los había en la biblioteca, los compraba. Buscando en la red también, mis personas, y ya que lo tuve entero, escribí muchos artículos del periódico del tema, en mi columna del Universal, porque estaba yo en Texas, estaba ahí metida en los negros cimarrones, los alemanes aristócratas primero, después los socialistas, todo esto, o sea, y muy divertido es una palabra estúpida. Un mundo absolutamente bien interesante. Bueno, fue realmente una temporada maravillosa mientras yo leía esto y mis notas. Y ya luego senté a escribir. Ya que me senté a escribir, ya que terminé la novela, pues la dejé reposar un rato y le he dado varias pasadas. Y las pasadas a veces, en mi caso, mis tijeras pueden llevarse 200 páginas. O sea, la novela tiene 3 partes. Hay una segunda que nunca he sabido, bueno, creo que ya sé que no va a ir, pero que quité, puse y mientras corregía, quitaba. Y esas son 230 páginas que he sacado y he regresado, que he sacado y que he regresado. Y puliéndola, primero como un todo. Y después al detalle, ¿no? Repetirme el párrafo otra vez. Claro que mientras voy escribiendo, siempre voy corrigiendo desde el principio. Yo siempre leo, estoy escribiendo y antes de agregar una página, leo la primera página. Leo de la primera a las siguientes. Mis sesiones de trabajo se van haciendo más largas, trabajo en mi cama, entonces mi cuello se va volviendo más rígido. Mi peso va aumentando, estoy gordísima, no importa, ya va a pasar. Pero porque paso esta cantidad de horas
metida en la cama, mis rodillas también después empiezan a sufrir, pero si me salgo de la cama ya no, y además tiene que ser todo el hilo, ¿no? Y leyéndola, y las primeras páginas pues ya no se detiene uno a corregir porque ya ha pasado tantas veces, pero las últimas pues todavía les falta mucho porque claro, pero ahora ya que estoy haciendo la última corrección pues ya solamente sé que en tal pasaje tengo que regresar a tal pasaje, voy a tal pasaje y tal pasaje corrijo, siempre a mano. Escribo mis novelas a mano, después las paso a la computadora, después las imprimo, soy prehispánica, después las imprimo y después corrijo todo a mano. Hay un momento en que corrijo a 3 colores, dependiendo del tipo de corrección que es. En la fase en la que estoy ahorita ya son pocas las correcciones y es solo una corrección con pluma negra. Ya no es con la pluma fuente, ya no es con rojo, con verde, con azul, ya no. Ya solo es la pluma negra. Aquí viajé cuando tengo cargando todo mi y ayer en la noche que llegué me senté a pasar correcciones, hoy en la mañana me desperté a leer los pasajes donde sé que todavía hay cositas que quiero cambiar. He tenido la suerte de trabajar con editores formidables. Mis 2 editores de Ciruela, los 2 que he tenido han sido preciosos, como leen, con qué cuidado, con qué atención, lo dan a un asesor histórico, leen si ven alguna cosa que sienten que no es, me la dicen, corrigen si un detalle o el otro. Es una suerte. Cuando Marisol Schulz era mi editora, no cuando era la jefa de la editorial, sino cuando ella leía los libros, también era precioso trabajar con Marisol, era muy cuidadosa con ella y se duerme, ya leía todo. Y en Ciruela, Fernando, que es un ser precioso, el complot leyendo cada detalle y disfrutando cada detallito. Y antes Silvia Meucci, o sea, esto que ha sido, que también forma parte de la aventura de la escritura, de escribir, es tener un editor apropiado. ¿Y ellos son siempre tus primeros lectores, el editor? Mis primeros lectores siempre son amigos. Siempre paso mis libros a 2 o 3 amigos y ellos me dicen qué les parece. ¿Los mismos amigos? No, ya no son siempre los mismos amigos. En muchos años fueron los mismos 3 amigos. Y después pues ya no le he podido cargar la mano al Álvaro Mutis y no está de humor para eso. No, he ido cambiando y además también porque como me ha dado por estos temas pues me interesa si estoy con Sofonía Banguizola, que sea alguien que sepa lo del tema. Y así necesito Bueno, ya hablaste un poco, pero te iba a preguntar por proyectos actuales. Y no sé si ya... Bueno, proyectos actuales tengo varios. Estoy corrigiendo ya lo último de Texas, que ya de verdad, ya la di a leer, ya... Oh, sí, o sea, esta ya estoy en ese, ya es de verdad lo último. Ya no me falta nada. Quiero decir, ya está la novela, pero estoy en el último pase en pluma negra. Seguirán los pases cuando lleguen las galeras, evidentemente. Y además lo tiene que leer en la editorial. Tengo eso. Tengo mi columna del periódico que sigo haciendo y que para mí es muy apasionante, que ahora voy a tener que buscar en qué engrane encajo. Y como colaterales de la novela de Texas tengo otras ideas pendientes o otras historias que saqué y que es posible que yo quiera trabajarlas. Quiero ver si se detienen solas. Me quedé, mientras trabajaba con la novela, me quedé fascinada con algunas de las autoras confederadas. Las más son pésimas, pero hay una que me gusta y que me gusta su vida y estoy considerando la posibilidad de hacerle su propia novela. Aparece en Texas, pero aparece en México, entonces tal vez. Y luego un tiempo estuve con una obsesión de tomar fotos de mis pies, como 1 año y medio. El pie, donde iba por todos lados. Hace un momento vi un cuero y estuve a punto de decir, un momento, voy por una foto con el cuero de mi pie. Pero ya creo que ya acabé, es solo un libro visual y estoy armándolo, armando su forma final.
Entonces, tengo eso y luego, bueno, tengo otro libro que me regalaron, estoy editando un número de la revista Blue para la American Society con autores consolidados latinoamericanos de Estados Unidos, conocidos por el lector anglosajón, que están eligiendo a un autor joven para hacer un número de la generación nueva con la generación de los grandes. No puedo decir quién es porque solo Nérida Piñón me ha contestado que sí, que encantada. Los demás estoy esperando respuesta. Acabo de empezar esto. Será trabajo también. Ustedes saben muy bien que el trabajo de edición es un trabajo también laborioso. Lo sabes muy bien. ¿Qué más tengo? Bastante. Pues sí, tengo bastante. Sí, tengo un encargo, pero es que estoy un poco atorada. Me pidieron un libro sobre la narcoguerra y la verdad es que no sé si lo voy a poder terminar porque tengo ya borrador. Es un libro personal también con datos pero es una cosa tan desgarradora de la narcoguerra en México y no alcanzo a ver la escena completa. O sea, veo fragmentos, pero no consigo el retrato total. Y bueno, ese es un libro que me pidieron, la editorial, que es muy suave, por cierto, pero no sé si voy a poder ¿Memorias o ensayos? No, es un ensayo, por decirlo así. Sí, pues un ensayo desde un lado personal. Pero no sé si lo voy a poder, no sé si va a estar legible como Dios manda o no. Con datos muy, a partir de, digamos, de mi propia calle de niña, donde yo crecí, encontraron un laboratorio, la escuela, la que fue de niña, balearon el carro escolar. Entonces todo contaba un poco desde donde vivía mi abuela, donde todo el propio mundo como el nuestro, de México, ultrajado con una onda que nos sobrepasa y que hay muchas explicaciones para saber su origen, pero en realidad es una especie de tsunami, un terremoto que tiene su origen en México. Entonces no sé si la voy a poder hablar en esas expectativas, pero no lo sé. Es interesante porque se ha acercado al tema con ese estilo cronista, quizás con frecuencia. Sí. Con la idea de quizás no poder encontrar su totalidad. Sí, bueno, hay muchas teorías, pero y buenas. Sergio González Rodríguez, que es espléndido, con el que hay una entrevista en Words Without Borders. Está lo de Anabel Hernández, está lo del Chico Sorno. Sí hay, pero yo, además a la distancia de Nueva York, ¿cómo lo veo? A la distancia de ir y venir, porque distancia es una cosa relativa, caso no lo sé, en realidad eso no lo sé. Pues quisiera entonces pasar a otro tema. Sí. Y tiene que ver con la intertextualidad y la idea de la representación, ¿no? A través de la novela. Y me surge de hecho de una cita que leí con referencia a Las paredes hablan, en que dices que lo que se lee ahí es un México literario, ¿no? A través de los ojos de los que han escrito sobre México y no real, ¿no? Y en tu novela histórica hay una fuerte conciencia de esa imposibilidad de acceder a la actualidad histórica, ¿no? Sino a través de los archivos del texto. Entonces, mi pregunta es si te parece posible representar lo real a través de la No, yo creo que sí, que la literatura sí representa lo real, aunque sea literatura fantástica, y que lo literario está intrínsecamente eslabonado con lo real de una manera, pues, no epidérmica, sino de una manera muy profunda. No me cabe la menor duda de eso. No sé cuándo dije eso de Las paredes hablan, no sé cómo lo citaron en la entrevista. La verdad es que yo no estaría de acuerdo con esa frase tal cual. Yo sí creo que la literatura tiene que ver con la realidad. En el caso de Las paredes hablan, lo que pasa es que es una combinación de un Romeo y Julieta con una historia de vampiros. O sea, es un Romeo y Julieta que en 1810 se juran amor eterno, mueren en medio de
del conflicto, de la lucha por la independencia, en una escaramuza prefrontal, digamos, cuando es solamente un hecho de represión y de venganza. Y en 1910 esta pareja vuelve a nacer y nace en el mismo lugar donde estaban al principio y de nuevo en dos familias enemigas. Vuelve a ocurrir lo mismo, vuelven a morir y en el 2010 vuelven a estar ahí presentes, la misma edad que tenían en 1810 y en 1910, y su historia personal es una historia de todos, no son, por eso es que digo que son entre un Romeo y Julieta y unos vampiros, y en ese sentido pues es una novela fantástica, no es una novela histórica, una novela pues, de fantasmas, pero no de fantasmas, fantástica, de vampiros o de personajes que seres, pero son muy carne y hueso, desean, no saben, no tienen conciencia, de pronto tienen iluminaciones en que se dan cuenta que se reconocen, pero como es el amor, que en el amor siempre hay estrés en que no lo reconocen. Fue un reto muy diferente en la novela que en la película, la pensé como para novela, era evidente que el juego lo iban a dar los actores, que se iba a ver que eran los mismos, vestidos diferentes, y en la novela pues tuve que jugar de alguna otra manera y de alguna manera explicar. Y toda la novela, también lo hice en el guión, pero eso casi ya lo digo al final, la apuntallo con los escritores de la época. O sea, lo que hago es Olmedo, y en el día de hoy, entonces, pero creo que es una novela muy realista, aunque sea una novela fantástica. Entonces, ¿hay algo que se pueda comunicar a través de la literatura, el aspecto estético, digamos, algún aspecto de la realidad o alguna realidad que no se puede con la historiografía, por ejemplo, o el ensayo a secas? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la literatura es una pintura total y es una pintura con cuerpo, una pintura con profundidad. Lo que ocurre es que la literatura pronuncia más de lo que caben las palabras, más de lo que cabe en el intelecto. Y la literatura es como la pintura, es como la música, es como el silencio, es capaz de atrapar el alma de un momento, ¿no? Entonces yo creo, es mi arte predilecto, la literatura, es lo que yo prefiero. Ahora esto un pintor dirá que no. Yo pienso que la pintura al lado de sí se puede jugar competencias, puede ser que sea un poco absurdo, pero creo que sí es permisible, que la literatura gana la carrera, tiene la corona de oro, porque es capaz lo reproduce todo y no lo consigue el ensayo también. Ya no voy a hablar de las artes, voy a hablar de otros, yo no lo creo que lo consiga el ensayo. El ensayo tiene otras limitaciones que no tiene, las limitaciones racionales que no tiene la literatura. Tiene pues la vida nos explica todo con la razón, la verdad nos explica con la razón. El ensayo muchas veces trata de abordar también lo razonable. Si es un ensayo muy literario, pues consigue entonces también evocar lo que no cabe en las palabras, evocar lo que no cabe en la explicación. Pero la literatura por eso es que la literatura. ¿Y dirías que eso que evoca, eso que está buscando en la razón, lo hace a través del cuerpo? Porque el cuerpo también es muy presente y parece un instrumento de conocer y de entender tus escritos. Sí, el cuerpo es un instrumento de entender en mis escritos, pero también es un poco como cuerpo de títeres, es un poco cuerpo de caricatura, es un cuerpo que es también el mismo escenario. Eso es lo que te contestaría yo. Para mí el cuerpo en mi obra ha sido también un títere, no es el cuerpo real, es un cuerpo en ese sentido abstracto. Eso que has escrito, que el cuerpo literario devora los cuerpos
de la realidad. Sí, sí. Quisiera, bueno, como acaba de morir Adrienne Rich, me puse a pensar en la poesía y el arte comprometido, ¿no? Y que el respeto que tenemos para ella es una actitud que se lee también en tu obra, que es un reconocer la primacía de la lógica estética, de la lógica literaria, pero a la vez poner en evidencia las estructuras profundas de la injusticia social, ¿no? Y lo que se lee en tus novelas, por lo menos, es una fuerte conciencia de las estructuras del patriarcado, del marianismo mexicano, la destrucción ecológica, la violencia en la historia. Y me pregunto, entonces, más allá de desenmascarar todo esto, si te parece que el arte también tiene algún papel, sirve para inspirar utopía o esperanza, por lo menos. Sí. Yo creo que todo el arte juega entre la crítica y la demolición de todo lo que hay alrededor y la posible creación de una utopía o anti-utopía. O no todo el arte. Todo el arte lo que hace es retratar con muchas facetas el fenómeno social y el fenómeno de la vida humana y el fenómeno de la vida natural, de la naturaleza. Y muchas veces proponen, hay arte que propone una utopía o antiutopía. Es un juego, un ejercicio favorito de la literatura popular y del cine popular. Y es un ejercicio que a mí me gusta. No lo hago siempre, pero me gusta imaginar qué pasaría si, aunque termine por ser antiutopía, ¿no? Como decían los de la Tierra, qué pasaría si se funda una comunidad utópica y se quiere borrar la memoria del pasado para hacernos ya no los destructores de la Tierra y del hombre, y para hacer la perfecta destrucción del pasado se destruye el lenguaje. Esa es, digamos, la premisa que hay atrás de Cielos de la Tierra. Se destruye el lenguaje, pues es horror. Sucede o llega como resultado la pesadilla total. Pero es un ejercicio que me gusta muchísimo. Y que gusta, insisto, le gusta al arte popular. Y es un ejercicio bueno porque de alguna manera intentamos hacer que nuestra cancha de juego no termine en un precipicio. La verdad es que como se ven las cosas hoy terminamos en un precipicio. Y ese precipicio ya no tiene sentido, ya no tiene vida, ya no tiene luz. Entonces, ¿por qué no hacer más larga la cancha en lugar de estrecharla? Yo pienso que siempre escribir una novela, un cierto tipo de novela, es mirar la cancha como está, marcar todos sus defectos, al tiempo que también se juega con ella, y después imaginar que la cancha es más grande, o sea, que es más ancha y que es más larga, y de qué está hecha esa. Entonces ese es el ejercicio teórico. Es interesante porque Cielos de la Tierra precisamente me hace pensar en la idea de Margaret Atwood de que su palabra es atopía o una mezcla de los dos, porque la idea de ella es que no puede haber utopía sin distopía, ni al revés, porque siempre hay conciencia del otro para que exista, ¿no? Y Cielos de la Tierra precisamente es eso, demuestra ese sí, gesto. Así es. Pues para cerrar, mi última pregunta es una pregunta bastante curiosidad mía, ¿no? Y es que escribir un mundo en que todo está hecho de un material de aire, o escribir un día en que todos los pájaros dejan de volar, o hacer revivir el Moctezuma en 1989, todo esto, esta fantasía en ti se lee de una manera o se nota el juego y la diversión y el gesto muy sincero hacia la exploración de qué será, qué pasaría, ¿no? Entonces me pregunto si alguna vez al punto de escribir algo así tú te preguntas a ti misma si me atrevo esta vez o es demasiado. Híjole, no tengo ninguna prudencia, soy muy arrojada.
Yo no conozco escribiendo el miedo ni la temperancia, que pienso que es mi fuerza y que también es posiblemente mi talón de Aquiles, ¿no? Me arrojo y me aviento a todo. La verdad, cuando no estoy escribiendo y cuando no estoy en eso, volteo y digo, ¿cómo crees que tú podías haber escrito una novela de la batalla de Lepanto? O sea, no, tú eres quien eres esta persona con estas dos manos, con tu historia personal. Escribe de eso. Eso, digamos, es mi yo prudente, pero mi yo prudente no es el yo que escribe. Mi yo que escribe es otra cosa, es un yo aventurero, es un yo que se avienta, que quiere probar la escritura como una aventura suprema. Y en realidad es que eso es el lenguaje, porque el lenguaje es lo que sí, es lo que todos conocemos, pero el lenguaje siempre es un puente tendido hacia donde tú no sabes qué va a haber del otro lado, ¿no? Y es la cualidad milagrosa del lenguaje, y esa cualidad milagrosa del lenguaje es la que se hace corpórea en la literatura. Y a mí esa es la literatura que me interesa, esa literatura que va a explorar, lo cual no quiere decir que yo no vaya a escribir un día un libro nada más de mi historia personal, o varios. No, eso también es otra lectura. Gracias, Elisa. Gracias.